Hola amigos, ¿cómo están? Soy Oscar Mario Tomjanovic, co-director y cofundador de la iniciativa Boletín Libertad, una iniciativa orientada a expandir las ideas de la libertad en busca de una Bolivia más próspera y más libre. Como ya es costumbre, me encuentro con Israel Suárez, igualmente co-director y cofundador de esta iniciativa. El día de hoy nosotros vamos a hablar acerca de un tema bastante coyuntural, bastante relevante en los últimos días, que ha suscitado la atención de varios miembros de la sociedad civil y también, como no, de la casta política de nuestro país. El tema no es más que una propuesta de ley que ha surgido en la bancada de un partido político dominante, ¿no es cierto?, en la Asamblea Plurinacional, que buscaría, en este caso, buscar blindar y brindar inmunidad política a personas que llevaron a cabo actos vandálicos, actos atroces y que sería muy difícil calificarlos de otra forma sino de terrorismo. Eh, con esta práctica nosotros hemos querido buscar crear conciencia con respecto a una de las más importantes ideas que sostienen los principios liberales, tales como pueden ser la igualdad jurídica y la igualdad política entre todos los hombres para con un régimen político, ¿no es cierto? Quizás uno de los mayores exponentes de esta idea de igualdad política, igualdad jurídica, referida a la ley precisamente, fue el economista francés Federico Bastiat, economista francés que en el año 1849, perdón, publica un libro que llevaba precisamente ese nombre, La Ley. Eh, en este libro, bastante corto, en este escrito, Bastiat nos provee una visión bastante completa de cómo perciben los liberales el tema de la ley. En pantalla podemos observar una de sus famosas frases referidas a la ley. Cuando la ley y la moral se contradicen una a otra, el ciudadano confronta la cruel alternativa de perder su sentido moral o perder su respeto por la ley. Me parece que esto es un ejemplo perfecto que nosotros podemos nombrar referido a cómo nosotros podemos percibir esta ley. Él, continuando con la idea que desarrolla en el libro, llega a decir que las personas comúnmente suelen ser expoliadas por parte del Estado, es decir, sufren atropellos, sufren injusticias por parte del Estado. Él dice, bueno, está bien, la gente está en su propia naturaleza quejarse y buscar la forma de librarse de esta situación. El problema, dice Bastiat, se da cuando las personas están en posibilidad de librarse de esta situación y en vez de acabar con esta injusticia, buscan que ésta se generalice. Un ejemplo perfecto y que puede surgir en la vida cotidiana es con el tema de los impuestos. Claro, nosotros inflamos el pecho y levantamos el mentón diciendo, no, yo pago impuestos. ¿Cómo puede ser que otras personas no estén pagando impuestos? Entonces vemos que esta situación de expoliación no busca ser en forma alguna eliminada, bueno, ya ni siquiera eliminada, sino simplemente reducida, sino que se busca que esta sea una situación de injusticia generalizada, ¿no es cierto? En vez de buscar que los impuestos se reduzcan para todos, buscamos que en mayor o menor medida todos nos veamos afectados por esta ley y este régimen, ¿no es cierto? Es en este sentido que yo quiero aprovechar eh, la invitación de Israel para que nos pueda comentar un poco más con respecto a este tema, que nos cuente los detalles y las implicaciones jurídicas que significaría la aprobación de esta ley, supuesta ley de inmunidad política para los diferentes líderes, ¿no es cierto?, de movimientos sociales. Querido Israel, un gusto, como siempre, puedes comentarnos acerca de este tema. Hola, ¿cómo, cómo estás, Oscar Mario? Claro que sí. Bueno, lamentablemente la situación que se está viviendo en Bolivia es demasiado triste. El grupo llamado de los movimientos sociales, los grupos sociales que están regidos bajo autoridad y bajo tuición de el partido del Movimiento al Socialismo, el MAS, el partido del expresidente Juan Evo Morales Ayma, durante muchos días de las semanas pasadas, bueno, se decidió a bloquear el país e impedir el paso de alimentos, de ambulancias, de oxígeno para las diferentes ciudades y localidades de todo el país, privando así a las personas
un bien bastante necesario, en este caso el oxígeno, para todos los enfermos de coronavirus, porque se oponían al postergamiento de las elecciones. Estos actos, encabezados por los diferentes líderes de estos sectores, de la COP, entre otros, generaron en el país más de 40 muertos por falta de oxígeno, incluso la hermana del expresidente Morales murió por falta de oxígeno. Generaron, a pesar de del daño a la vida de muchas personas, de la salud de otras personas, generaron también daños económicos al país, impidiendo que muchas personas que se encargan de transportar sus productos, su mercancía, no pueda llegar, los avicultores no pudieron vender, incluso las personas que se dedican a la venta de leche por día perdían entre 100.000 a 200.000 bolivianos en todo el país. O sea, generaron daños económicos inmensos al país, incluso atravesando una situación tan lamentable como es la del coronavirus, y atentaron contra la vida de los bolivianos. Amenazaron con armas diciendo que iban a matar, se entraron a pueblos, saquearon hospitales, agarraron hombres y mujeres, los amordazaron, los patearon, entre otros actos deplorables, como Oscar Mario mencionó y los llamó terroristas, actos que generaron terror. Y bueno, a pesar de que el gobierno central no hizo nada, se llegó supuestamente a un cuarto intermedio. Y de ahí surgieron denuncias para estos líderes, para estas cabecillas que encabezaron este tipo de movimientos terroristas. Y sucede que la diputada Sonia Brito, masista, presentó un proyecto de ley para que, en pocas palabras, estos terroristas, sus hechos, o sea, sus actos no sean punibles. Lo increíble de esto fue que ni siquiera el proyecto incluso logró surgir ya tal vez de estos sectores, sino de una diputada, sino de una persona que tiende a representar supuestamente al pueblo, al país, pidiendo inmunidad a personas que dejaron más de 40 muertos en el país. Por lo tanto, voy a explicar y a dar un análisis jurídico de cómo este proyecto de ley va en contra de todo lo que, de todo lo que establece nuestra Constitución, tratados internacionales y de las diferentes normas del país, e incluso de las atribuciones y el rol que tienen que ocupar estos parlamentarios. Mira, el artículo 9 de la Constitución Política del Estado establece que son fines y funciones esenciales del Estado, además de lo que establece, dice la Constitución y la ley, garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igualdad, dignidad de las personas, naciones, pueblos, etc. Aquí establece que dentro de ese aparato burocrático que es el Estado, esas personas tienen la obligación de garantizar a la sociedad la protección y seguridad dentro del territorio boliviano. Y entre otros roles, tiene que garantizar el acceso a las personas a la educación, a la salud y al trabajo. Que los derechos aquí más vulnerados que se han visto han sido el trabajo, de todas las personas que se vieron totalmente afectadas con los bloqueos, y a la salud por los muertos que estos terroristas dejaron. Ahora, el numeral 2 de dicho artículo establece que Bolivia rechaza, en este sentido, toda agresión, bueno, o guerra, dice, como instrumento de solución a los diferentes conflictos entre estados, y se reserva el derecho a la legítima defensa. Pero este artículo, a su vez, tiende a dilucidar que el Estado debe encargarse de agresiones externas y agresiones internas dentro del país, porque las agresiones pueden darse tanto entre estados o pueden darse de grupos o sectores dentro de nuestro territorio que quieran sembrar terror o que empiecen a quebrar esa paz o esa estabilidad política que tiene el país. Ahora, el artículo 12 establece que el Estado se organiza, dice, y estructura su poder público a través de los órganos legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. La organización del Estado, dice, está, bueno, fundamentada con independencia, separación, coordinación, cooperación de estos órganos.
y que son fines y funciones del Estado del control, la defensa de la sociedad, del Estado a su vez, y que la función de estos órganos públicos no pueden estar reunidas en un órgano, ni son delegables entre sí. Ahora, si vemos a profundidad, y no tanto a profundidad, si podemos ver, yo creo, con una simple mirada, también, este artículo yo creo que es el más incumplido. ¿Por qué? Porque dice que el Estado se estructura en el órgano ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. El órgano legislativo, que está controlado por el MAS, al decir este artículo que el órgano está estructurado de esta manera, corresponde aplicar el artículo 9 que dice que son fines esenciales del Estado garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad, la salud, el trabajo, etc. Por lo tanto, estas personas que están dentro del órgano legislativo están obligadas, bajo la Constitución, a hacer cumplir estas funciones que se les ha encomendado, lo cual no lo están haciendo. Primero porque la Asamblea Legislativa parece que está en cierta pugna de poder y cualquier acto que pretenda el Ejecutivo realizar, ellos, bueno, tienden a llevarle la contra. Segundo, dicen que, bueno, este artículo establece que las funciones de los órganos públicos no pueden estar reunidas en uno solo, y al parecer lo que la Asamblea Legislativa está haciendo y que el Ejecutivo no hace nada, es que la Asamblea Legislativa está haciendo lo que le da la gana. La Asamblea Legislativa cree que mediante ley puede hacer lo que quiere. Por eso esta diputada ha presentado este proyecto de ley que no hace punible los actos terroristas de estas organizaciones sociales. Ahora, mira, el artículo 13 de la Constitución establece que estos derechos, que acabo de mencionar en este caso, salud y trabajo, bueno, se encuentran reconocidos por esta Constitución, dice que son inviolables, universales, interdependientes. El Estado debe promoverlos, protegerlos y respetarlos. Y como te acabo de mencionar, el Estado se encuentra organizado a través de los diferentes órganos en el cual se encuentra el legislativo. Entonces, este órgano legislativo está incumpliendo todos estos roles, todas estas funciones que la Constitución ha emanado a través de una constituyente, etcétera, pero que la Constitución emana. Y establece que se debe protegerlos y respetarlos. Y el artículo 14 de la Constitución nos dice que el Estado, bueno, garantiza a todas las personas, colectivos, sin discriminación alguna, dice el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Qué quiere decir? Que entre la abundancia de derechos que tiene esta Constitución, porque hay que reconocerle, es una de las constituciones más garantistas en derechos humanos a nivel mundial, establece que, bueno, el Estado, estructurado en estos órganos, tiene que buscar que todas estas personas gocen de esos derechos. Y entre los principales, obviamente, debe estar la vida. Ahora, establece que los tratados internacionales igual vienen a dejar un carácter obligatorio en la protección de los diferentes derechos que, bueno, Bolivia se ha suscrito a cumplir, etc. Y la función de un tratado, ¿cuál es? Obviamente que se elimine cualquier acto que vulneraba un derecho. Entonces, en tiempos pasados existían actos tanto del Estado, no, que tendían a violar, vulnerar o violentar derechos, y bueno, estos tratados tienden a eliminarlos, ¿no? Vienen a establecer una protección. ¿Y quiénes son los encargados de velar por esa protección? Obviamente, las personas que detentan el poder, en este caso, los órganos del Estado. Estos asesinos del MAS, que dejaron más de 40 muertos, han vulnerado el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la alimentación, impidiendo que a muchas personas no pueda llegarle los alimentos necesarios porque las carreteras se encontraban totalmente bloqueadas. Cuando estos terroristas agarraron, amordazaron y golpearon a esas personas en Samaipata, incluso ahí violaron el derecho a su integridad tanto física como psicológica. Y no hay que olvidar uno de los derechos más importantes, el derecho a la propiedad privada, derecho que fue vulnerado cuando ellos entraban a las casas a hacer lo que les daba la gana. Entonces, este proyecto de ley está destinado a proteger a estos autores intelectuales de estos diversos actos vandálicos que han dejado al país en una situación incluso más lamentable y triste de la que se encontraba. Y este proyecto, a pesar de incumplir esas funciones
Y esos roles que yo te acabo de mencionar, que tienen que cumplir estos legisladores, o en caso, esta señora diputada que pretende protegerlo, se olvida que tanto ella como los demás asambleístas se encuentran regidos bajo la Constitución y bajo las leyes. Y este proyecto no es más que una vulneración a diferentes figuras jurídicas que se encuentran dentro de nuestro sistema normativo boliviano. Te doy un ejemplo. Este proyecto de ley, al establecer impunidad a estas personas, inmunidad jurídica, vulnera el principio de igualdad ante la ley. El primero, ¿por qué? Porque, bueno, yo puedo salir, si quieres, a patear a una persona y lamentablemente tendré que pagar mis consecuencias mediante el peso de la ley. Pero estas personas, por ser de sectores sociales, no estarán bajo el peso de la ley, estarán exentos de esa pena, siendo incluso que el Código Penal en su artículo 4 o 5 establece que ninguna persona goza de ningún privilegio. Por lo tanto, vulnera el principio de igualdad ante la ley, principio el cual nosotros como liberales es el primero que tenemos que defender, porque no debería existir privilegio alguno, todas las personas somos iguales ante la ley. Y de esta igualdad ante la ley nace también la responsabilidad personal de respetar los derechos de las otras personas. Entonces, a pesar de eso, vulnera el principio de todo tipo de discriminación basada en cualquier consideración que se tenga. En este caso, si vos y yo vamos a estar, si nuestros actos pueden estar siendo punibles por no ser dirigentes sociales, existe una discriminación. Existe una vulneración porque se les está otorgando un derecho a ellos, un derecho que no debería ser derecho, pero se les está otorgando un derecho a poder hacer lo que se les dé la gana, porque son de los sectores sociales, y a su vez tiende a discriminarnos, un ejemplo, a mí y a vos que no somos dirigentes. Y sabemos que la discriminación es cuando se vulnera algún derecho de una persona. Por lo tanto, vulnera un segundo principio constitucional. Vulnera la garantía de la tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva, en palabras cortas, para no explayarme mucho, es una garantía que la Constitución establece que toda persona puede ejercer libremente la defensa de sus derechos e intereses totalmente legítimos en los tribunales ordinarios, ¿no? Ahora, el artículo 180, numeral 3 de la Constitución Política del Estado incluso establece que la jurisdicción ordinaria no conoce ni concede privilegios. O sea, esta mujer, esta diputada que no cabe analizar, que se evidencia que no ha leído nada, ni siquiera conoce los principios, los lineamientos y las reglas bajo las cuales ella tiene que regirse. E incluso el punto de vista moral por el cual también ella, como una representante de la sociedad, tiene que cumplir el rol que ella debe cumplir. Mira, el artículo 110 de la Constitución establece que toda persona, dice toda, al decir toda, no está dejando exento a nadie, dice toda persona que vulnere los derechos de esta Constitución queda sujeto a la jurisdicción ordinaria. Por lo tanto, este proyecto de ley que pretende proteger a estos autores intelectuales de estos actos terroristas que lamentablemente de forma muy triste las personas perdieron su vida por falta de oxígeno, puesto que ellos impidieron eso, y otras personas que les impidieron el pase cuando estaban en ambulancia yendo a los hospitales, que también murieron. Este proyecto de ley no es más que un manazo y un escupitajo a la sociedad civil que respeta la ley, a la sociedad civil que quiere estabilidad dentro de nuestro territorio. Por tanto, en base a este análisis, yo quiero ir concluyendo con algunos conceptos que Hayek nos dejó en Derecho, Legislación y Libertad cuando él se refería al estudio de la ley, de la legislación, etc. Miren, Hayek distingue dos conceptos de orden, ¿no? Los que son construidos y aquellos que él denomina orden espontáneo, que eso podemos verlo, creo, si no me equivoco, también en el capítulo 4, Fundamentos de la Libertad, cuando él explica de las dos diferentes tradiciones de libertad, ¿no? La empirista y la racionalista.
Entonces, en este caso, eso se puede extrapolar al mundo jurídico. Y están las construidas y estas que surgen de manera espontánea. Entonces, nosotros tenemos que entender que al orden construido es un orden artificial, nos dice Hayek, no es un orden que es fruto de los mandatos. Y Hayek lo llama a esto también organización. En este sentido es como un seguimiento a los griegos, ¿no? Entonces, en cambio, los órdenes espontáneos, dice Hayek, son aquellos que se generan por evolución. Lo que hace de esta clase de un orden de tipo autogenerativo. ¿Qué quiere decir? Que existe la ley y siempre va a existir. Pero ahora, un ejemplo, ¿cómo va a surgir una norma? La norma constructivista, la norma de orden construido es la norma que surge mediante la racionalidad de una persona que quiere proyectarla a la sociedad. Porque en su racionalidad, un ejemplo, es efectiva. La norma que surge del orden espontáneo es la norma que viene a subsanar un vacío o algún error que se haya dado en la sociedad. No viene a construir algo, no viene a cambiar algo, sino viene a suplir una falencia que se existe. Un ejemplo, yo en mi racionalidad puedo entender que, no sé, tener este tipo de discusión con Oscar Mario está mal. Está mal, sea cual sea el motivo. Por lo tanto, yo saco una norma que prohíbe todas las conferencias por Zoom. Esa es una norma construida, una norma que viene a construir algo. En cambio, ¿qué viene a ser una norma autogenerativa, una norma de orden espontáneo, una norma que, en vista que Oscar Mario y yo estamos dialogando bastante por este medio, impidamos a otras personas que puedan ingresar? Imaginemos, pongamos este caso hipotético. Entonces, hay personas que imaginemos que están siendo vulneradas en su derecho de poder ingresar a este medio. Entonces, por lo tanto, viene una norma a suplir, a sanar ese vacío en el cual no se encontraba algo para proteger a esos que se encuentran vulnerados. Entonces, bueno, los regula, etc. Entonces, Hayek ve aquí un peligro y él establece que el derecho es concebido como una garantía para la protección, para proteger la libertad individual. Y que peligra con desaparecer, puesto que los juristas, en lugar de ser instrumentos, dice él, de los principios de justicia, pasan a ser una herramienta de un aparato en donde el individuo debe servir a los fines de los legisladores. Y no se equivoca, porque estos asambleístas, estos legisladores, su función está en que las normas que ellos dicten sean para la protección de la sociedad. Y desde nuestro punto de vista, lo principal que deberían proteger, bueno, es la vida, la libertad y la propiedad. Y que de ella emanan una variedad de derechos. Pero estas personas se han salido de esta función. Y como Hayek dice, involucra a los individuos o subordina a los individuos a servir los fines de los legisladores. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo, si sale esta ley, esta norma, nosotros los individuos tenemos que cumplirla. O sea, los tribunales, la jurisdicción ordinaria no tendría por qué imputar a estas personas de sus delitos. Entonces, el austríaco, Hayek, distingue entre aquellas reglas que rigen los órdenes, que rigen los órdenes espontáneos y aquellos tipos de normas que son necesarias para una organización. Estas reglas que vienen a ordenar algunas falencias que por el orden espontáneo surgió, son las que son necesarias para regular esta organización. Un ejemplo, imaginemos que no existe una ley para tipificar el acto punible de estos terroristas. Entonces, mediante el orden espontáneo, esa falencia se vio una necesidad de una norma y de ahí viene a surgir la norma. Pero ahora, bueno, un ejemplo más práctico. Hemos visto que estos legisladores piensan y creen que pueden hacer lo que se les cante y lo que les dé la gana mediante la norma. Entonces, a futuro, por el orden espontáneo que hemos visto que los legisladores creen eso, establecer un tipo de norma, un tipo de ley más restrictiva a las funciones que tienen estos legisladores, a la función que tienen los asambleístas, para que no crean
que puedan hacer lo que se les canta. Entonces, no tenemos que confundir las reglas con los mandatos que mandan de una autoridad con vista a conseguir un resultado preconcebido. Y en este caso, un resultado preconcebido que favorece actos de terrorismo y, en consecuencia, vulneran la Constitución, y es un manazo al rostro y un escupitajo a todas las personas que respetamos la ley. Ese sería, por tanto, mi análisis desde el punto de vista constitucional, los roles del Estado, los derechos vulnerados y, bueno, los principios, derechos que este proyecto de ley que esta diputada pretende promulgar a futuro estaría vulnerando. Perfecto, querido Israel, muchísimas gracias. La verdad que, como siempre, bastante completo tu análisis. Continuando con esa persona que tenemos en este momento en pantalla, Federico Bastiat, él solía decirnos, ¿no? El principio de la ley es precisamente que las personas puedan organizarse para defender los tres bienes más preciados que tienen: su vida, su libertad y su propiedad privada. Él sostenía en este libro, La Ley, que el hombre tenía incluso la potestad de poder defenderlas, incluso si era por la fuerza. Entonces él veía totalmente normal que las personas, de forma voluntaria, se agrupen de este modo para poder garantizar estos principios, estos valores. Me gustaría también citar a otra autora, una filósofa soviética que vivió gran parte de su vida en Estados Unidos, Ayn Rand. Ella solía decir, ¿no es cierto?, la piedad por el culpable es la traición para la víctima. Creo que es una frase que nosotros tenemos que recordar y tener bastante presente cuando nosotros analizamos este proyecto de ley. Porque precisamente el querer perdonar, el querer conceder tratos especiales, favoritismos y ciertos privilegios para los culpables, no es más ni menos que una traición fehaciente para las personas que han sufrido los daños, para las personas que han sufrido las consecuencias, y que fruto de esas consecuencias, a lo mejor, o a lo peor en este caso, ya no se encuentran entre nosotros. Sin duda alguna, el tema de la ley es un tema que tiene que ser estudiado más a fondo, y vamos a poder constatar la plena contradicción dentro de este proyecto de ley si en caso llegase a ser promulgada. Eso sería todo lo que yo podría aumentar a lo que ya dijiste, querido Real, bastante completo, la verdad. Con lo cual, muchísimas gracias por tu participación. Invitar a todas las personas que se han quedado hasta el final a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como el Boletín Libertad, @liberandovo, en Twitter como @Boletín Libertad, en YouTube de igual manera como Boletín Libertad, y en Instagram como Boletín-Libertad. Querido Israel, como siempre, un gusto poder hablar con vos. Gracias por estar con nosotros. Igualmente, querido Oscar Mario, un gusto. Listo. Ya estuvo. ¿Seguís grabando, viejo? Sí, ahora